Qué alegría poder estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Creo que esta noche el mensaje es un mensaje muy hermoso y creo que nos va a bendecir el Señor con esta palabra que ha puesto en mi corazón para ustedes. Pero antes de compartirla me gustaría poner en las manos de Dios lo que vamos a compartir, lo que vamos a enseñar en esta noche. Si me acompañan en una oración, le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que, Señor, la palabra sea bendita. Guía mi corazón, Jesús. Quiero ser un instrumento tuyo, Padre. Yo me rindo a ti, Señor, y declaro que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y, Señor, yo sé que eres tú el que me pones en este lugar de privilegio, y por eso siento la responsabilidad de que solo a través de tu presencia y de tu unción yo puedo compartir en esta noche la palabra santa tuya, Señor. Bendice el mensaje, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. El mensaje de hoy es: medite sobre sus caminos. Por eso cantábamos escudriñemos nuestros caminos, porque el mensaje tenía que ver con ese canto. Y si me acompañan en sus Biblias al profeta Ageo, vamos a leer en el capítulo 1, el verso 5. Profeta menor del Antiguo Testamento, Ageo. Capítulo 1, verso 5, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Siempre en nosotros y en nuestras vidas, lo más importante es cualquier cosa antes que Dios. Y eso nos pasa a todos los humanos sobre esta tierra. Dios no está de primero, y por eso es que no nos salen bien las cosas. Porque si buscamos, dice Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia, todo va a venir añadido a nuestra vida. Dice que ¿con qué hará el joven prosperar su camino? Dice: guardando su palabra. Y la verdad es que no tenemos mucho interés en la palabra de Dios hoy día. Hay internet y tantas cosas, ¿verdad? La televisión por cable, y ahora pues 4K, y cada vez los aparatos de la casa pues nos vienen a robar mucho del tiempo que podríamos invertir en buscar a Dios o estar cerca de Dios. Pero sabe, no solo los aparatos eléctricos y la tecnología nos apartan. En la época del pueblo de Israel, que recordemos acá, este profeta estaba efectuando su ministerio en el tiempo en que Israel estaba siendo reconstruido. El reino, el imperio babilonio había sido ya derrotado y estaba como emperador Darío. Y este rey Darío viene y da permiso de que se ejecute obra de reconstrucción. Y en esa época, en ese tiempo, este profeta Ageo fue levantado por el Espíritu de Dios. Los profetas del Señor siempre traen palabras que a veces no queremos oír, pero es palabra de Dios. Casi siempre la palabra de Dios es la que no queremos oír, porque nos corrige, nos redarguye, nos exhorta y nos llama a nosotros a la reflexión. Y aquí en este verso le está diciendo a Israel que tienen que ver por sus caminos. Y cuando habla de caminos está hablando de hacia dónde va nuestra vida. A veces nosotros tenemos que hacer una evaluación y decir: ¿hacia dónde va mi vida? ¿Qué estoy haciendo con ella? Jesús quiere que nosotros veamos la vida con optimismo y con los ojos de la fe, porque si estamos viendo la vida a través de las circunstancias, en nuestra nación están ocurriendo muchas cosas que son negativas, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar orando y pidiéndole a Dios que bendiga a las autoridades, que ayude a este pueblo y que venga gente honesta y noble a servir al pueblo de Guatemala. Así también en la época de Israel ellos estaban olvidando a Dios. Incluso vivían en lugares que eran cómodos para ellos, pero la casa de Dios estaba totalmente en ruinas. Y entonces ahí viene la reflexión que Dios los llama a hacer, porque estaban viviendo en la tierra nuevamente de Jerusalén, pero sin tomar en cuenta que la casa de Dios, donde habitaba la presencia de Dios, estaba destruida. ¿Saben que a veces así está nuestro corazón? Porque nuestro corazón es la casa de Jesús. Él entra en nuestro corazón el día que decimos: Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Yo reconozco que esa muerte en la cruz fue por mí, Señor, por mis pecados. Y tú limpiaste mis pecados a través de ese gran sacrificio. Mire, no solo es la muerte en la cruz, era Dios hecho hombre, hecho carne. A través de la Santísima Virgen, Él viene y se encarna y se hace hombre, hombre completamente y Dios completamente, dos naturalezas en totalidad, y logra a través de su sacrificio darnos la vida eterna. Pero que luego se nos olvida
que Él habita en nuestro corazón. Y así como a Israel se le olvidó el templo y hacían casas muy bonitas para vivir, así también Dios viene y los llama a la reflexión. Y creo que esta noche Dios está llamándonos a la reflexión para que volvamos y meditemos y pensemos qué hago con mi vida espiritual ahora, hoy, porque ¿sabe qué? Ayer ya se fue, eso ya pasó, y mañana es incierto, no sabemos si va a haber mañana, pero hoy es el día, así dice la palabra, hoy es el día agradable, hoy es el momento, cuando nosotros podemos tener un encuentro con Dios. Hoy muchos predicadores han olvidado este mensaje. Hoy nos hablan de dinero, de prosperidad, que si usted da le va a salir esto, y como que es una lotería la iglesia, y la iglesia no es lotería, la iglesia es el lugar en donde se nos enseña que Dios nos salva y que perdona nuestros pecados. Si alguno ha pecado, dice la palabra, abogado tenemos para con Dios a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros y nos da vida eterna. Vea conmigo ahora por favor el versículo 4, para entrar un poco en contexto. Y aquí Dios está preguntando a través del profeta y dice: ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Dice la pregunta de Dios a través del profeta. Ustedes viven en casas así machimbradas con madera y madera fina, y sus casas son tan lindas, y mi templo se les olvidó. Y entonces el Señor hace esa reflexión con ellos. Y sabe, yo vi la Biblia latinoamericana y me gustó cómo lo expresa este verso 4. Dice en la Biblia latinoamericana: ¿cómo es posible que ustedes se queden en sus casas bien construidas mientras esta casa es un montón de escombros? Porque era la verdad, el templo eran escombros, estaba totalmente destruido. Lo único que había es el cimiento, fíjese, hasta el día de hoy, lo único que queda en Israel es el cimiento. ¿Y sabe usted por qué? Porque ese cimiento es figura de Jesucristo. Y como Jesucristo es eterno y nadie lo puede quitar, dice, la piedra que despreciaron los constructores ha venido a ser la piedra principal. Y realmente el cimiento del templo, de cualquier templo, porque hermano, nosotros somos templos del Espíritu Santo, y lo vamos a ver, Pablo lo dice a los Corintios, somos templos del Espíritu Santo, y en nosotros habita el Espíritu Santo, porque Cristo por eso fue a la cruz. Y Él dijo: yo les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, el cual va a morar en ustedes. Entonces el templo de Dios estaba caído, pero el cimiento estaba ahí firme, porque Cristo es la roca de los siglos. Y cualquiera que vaya a Cristo va a recibir bendición, estabilidad, seguridad y un lugar bueno para levantar y construir una vida. Jesús es el cimiento de una vida sabia. Porque así dijo el Señor, que había un hombre necio que hizo su casa en la arena, pero otro era sabio, hizo su casa ¿en dónde? En la roca que es Cristo. Y cuando venga el problema, la tempestad, el vendaval, todo eso que nos pega duro a veces en la vida y decimos: ay, Dios mío, de esta no me levanto, la roca que está bajo nuestros pies dice: sí te vas a levantar, porque la roca que es Cristo te va a levantar. Dios quiere levantar nuestras vidas a lugares que no sospechamos. Vea conmigo por favor lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Esta llamada es muy conocida y dice el Señor ahí en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, si usted nota, aquí está diciendo en la carta a los romanos que nosotros tenemos que presentarnos como un sacrificio. Ahora, para presentar los sacrificios había un lugar determinado por Dios. En el tiempo de que Israel tenía un templo, el lugar para sacrificios era el templo. Y era ahí donde se sacrificaba para Dios. Incluso había sacrificio en la mañana y sacrificio en la tarde. Hoy en la mañana hablaba el pastor de la comunión que debemos tener con Dios, y que la comunión que tenemos con Dios durante el día, pensando que son 8 horas las que dormimos y 16 las que tenemos para estar despiertos, ¿cuántas de esas 16 horas le damos a Dios? Porque la realidad es que del día casi no le damos tiempo a Dios. En algún momentito de crisis tal vez, ay Dios mío, dice uno, pero no pasa a decir ay Dios mío.
Entonces tenemos nosotros que pensar mucho más que somos un sacrificio vivo para Dios. Porque ya no un sacrificio muerto como el que se presentaba en la época de Israel. Porque el sacrificio de muerte perfecto por nosotros se llama Jesús. Entonces ya no hay que hacer más derramamiento de sangre, dice la Biblia. Porque Cristo derramó toda la que tenía por nuestros pecados. Pero sí nos presentamos como un sacrificio agradable, santo, apartado, significa santo. El griego hagios es apartado. Nos tenemos que apartar. Dice el Señor que no tomemos la forma del mundo. Que no tomemos la forma, que no nos hagamos amigos de las costumbres del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, dice la palabra de Dios. Pero esa palabra bendita permanece para siempre. Pero son muy presurosos nuestros corazones para parecerse al mundo. Y eso es peligroso. Parecerse al mundo no es buena idea. Hay que tratar de parecernos al Señor. Tenemos que tratar de buscar una comunión y una entrega a Dios sincera. En Efesios capítulo 5, verso 10, dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros al presentar nuestro sacrificio vivo tenemos que comprobar que sea agradable a Dios. ¿Sabe? La gente piensa que Dios es como un mandadero a veces. Y le exigen a Dios: bendice mi familia, bendice mi trabajo. Bueno, ¿y qué pasó? Ya te tengo 3 semanas orando por lo mismo y no me contestas. Estamos muchas veces exigiéndole a Dios como si Dios estuviera a nuestro servicio. Y no es así. Somos nosotros los que estamos al servicio de Dios. Entonces tenemos que decirle: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Hacia dónde quieres encaminar mi vida, Señor? ¿A qué persona vas a poner en mi camino para que le hable de ti? Para que le hable de tu bendición, de lo que has hecho con mi vida, de las cosas maravillosas que me has dado, que me has revelado en tu palabra. Nosotros tenemos que tener conciencia de que algo es agradable a Dios, y eso es ser obedientes. Tener fe y obediencia son los pasos que nos van a llevar hacia la cruz de Cristo, para que entonces lleguemos a la eternidad con Él y a disfrutar una vida que nunca va a terminar. Ahora, si vamos por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, la primera carta de Pedro, capítulo 1, 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Nuevamente, nosotros como hijos tenemos que estar sujetos a nuestro Padre Celestial. ¿Se acuerda que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, cuando Él está en la Santa Cena y iban a efectuar esa Pascua, a celebrar la Pascua? Hermanos, dice que los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién iba a sentarse en los lugares de honor en la cena. Y Jesús los estaba mirando a todos. Y fíjense que Jesús iba a morir por nosotros y por ellos. Y ellos, en vez de estar solemnes o respetando el momento, peleando estaban los discípulos, los apóstoles. Y viene el Señor, ¿y qué hace? Va a traer un trasto con agua, una toalla, se la ciñe y les dice: ustedes me llaman Señor y hacen bien porque yo soy el Señor. Y ojo, porque en esa época Señor era César. Él era el Señor. Y Él les dijo: yo soy el Señor, les dijo. Y hacen bien en verme así. Pero si yo, el Señor, les lavo los pies, el que de ustedes quiera ser grande, humíllese. Parafraseando un poco al Señor. Porque a veces estamos tan equivocados en nuestra óptica. Dice Pedro: como hijos obedientes. Cuando uno tiene un hijo que es obediente, qué bendición, ¿verdad? Pero cuando tenemos hijos que no son obedientes, o nosotros fuimos hijos que no fuimos obedientes, qué dolor para nuestros pobres padres, ¿verdad? Qué difícil. Pero qué bonito cuando un papá tiene un hijo que es obediente. Qué lindo eso, ¿verdad? Cuando hay obediencia en nosotros. Ahora, si vamos a Ageo nuevamente, pero ahora vamos a leer en el capítulo 1, el versículo 6. Y dice el capítulo 1, versículo 6 de Ageo: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Muchas veces nuestra vida es así. ¿A cuántos ha escuchado usted decir: ay, usted me pagan hoy el sueldo? Mire, solo pasa nada más y no me queda nada del sueldo. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos muchas veces porque no nos alcanza? A veces hay gente que cuando le dice a alguien: mire, hermano, ¿y usted por qué no ofrenda? ¿Cómo va a ofrendar cuando está viendo que ni me alcanza, pues? Mire, el Señor le está diciendo a Israel:
Ustedes trabajan duro, se esfuerzan, hacen esto y el otro, pero no les va bien. Miren, cuando nosotros en nuestra vida no tomamos en cuenta a Dios, así hagamos lo que hagamos para ser felices y prósperos, sin Dios no lo podemos lograr. Como dijo Jesús cuando habló de la parábola de la viña, que Él era la vid y nosotros los pámpanos, las ramas? Dijo, separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Y aquí está diciéndose el Israel. Está diciendo, ustedes siembran, trabajan, se ponen ropa y a todos no les da frío. O sea, están mal. Y lo que les dan de su jornal, de su trabajo, no les alcanza. ¿Por qué? Porque no están conmigo. Por eso la palabra dice que cuando uno es obediente y cuando uno es un hijo que está con Dios y sigue a Dios, dice, todas las cosas le van a salir bien. Porque ¿sabe qué? Pareciera como que Dios nos está castigando. Y muchos manejamos esa idea de, porque desde niños nos decían, portate bien porque Dios te va a castigar. Y de repente uno se tropezaba y se caía en la bicicleta o qué sé yo a pie. Y le decía, ya viste, ya te está castigando porque no te portas bien. Una hermana nos contaba que a su hijo pequeño, ella lo iba a darle un par de cinchazos ahí cuando se portaba mal. Y él se corría. Y ella le decía siempre que él se corría, no te corras, le decía, porque se va a abrir la tierra y te va a tragar. Y estaban en un lugar y dice que habían hecho una zanja para unos drenajes. Y él se portó mal y ella le iba a pegar. Y él salió corriendo y ella a decirle, se va a abrir la tierra. Cuando en eso, plum, se fue entre la zanja y viera cómo gritaba. Mamá, no, pegame, mamá, pero no quiero que la tierra me trague. Porque de verdad sintió que la tierra se lo tragó. ¿Sabe? A veces nosotros hasta que llegamos a la zanja, hermano, empezamos a decirle, Señor, perdona, ¿por qué no lo hacemos antes de caernos? Por eso le estaba hablando él a Israel. Como dice la Biblia, en tiempo y fuera de tiempo, Él nos habla. Y nos está diciendo, venga, hombre, no se vayan lejos. No se separen de no se salgan de la bendición, de la cobertura que quiero poner sobre ustedes para protegerlos y para guardarlos. Miren lo que dice el Salmo 127, versículos 1 y 2. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hermano, últimamente he pasado un par de noches que me he pasado en blanco, no duermo. No sé por qué me pasó eso, pero no duermo. Y qué feo es ver amanecer y no haber dormido nada, y al otro día seguir. Porque no puede uno quedarse durmiendo aquí a trabajar. Qué feo es no dormir. Yo hoy que leí esto, leí como no leí esta llamada, dije, para poderme dormir. Porque Dios a su amado le da el sueño. ¿Sabe, hermano? A veces nosotros no nos damos cuenta que apartarnos de la cobertura divina trae para nosotros serios problemas. ¿Sabe? El barco Titanic ha sido ejemplo para muchas prédicas, y aquí viene a caer como guante, como anillo al dedo. Porque ¿sabe qué? Ese barco dijeron, ni Dios lo hunde. Y en la primera travesía de Europa, creo para América, Nueva York, se hundió. ¿Y sabe usted por qué toparon con ese hielo? Porque ese barco iba equipado, era lujoso, tenía de todo, pero el vigía no tenía unos binoculares. Y dice que por no tener los binoculares no logró detectar, porque los vigías, aunque hubiera niebla, tenían experiencia, pero este hombre no tenía las herramientas para poder ver a distancia. Y no pudo prever que estaba ese gran hielo ahí. A veces así nos pasa. Nuestra vida se hunde porque no tenemos la visión que nos da la palabra de Dios. El Señor dice que nos pongamos el colirio. El colirio es la palabra de Dios. La sangre de Cristo nos da una visión, mire, 20/20, para que podamos ver con claridad que nuestro camino no es el correcto. Que el sendero que llevamos es de muerte, porque así dice, hay camino que al hombre le parece tan bueno, tan perfecto, pero es un camino de muerte, porque todo camino que no sea Cristo es muerte. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el único camino de vida real es Cristo. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Se recuerda que el hombre en el jardín del Edén fue expulsado porque pecó? ¿Y qué hizo Dios? Impidió el paso, impidió el camino que conducía ¿a dónde? Al árbol de la vida. Porque dijo, no sea que el hombre alcance fruta del árbol de la vida y eternamente vive en pecado. Entonces, por amor a la humanidad, Él puso una espada que se revolvía y ángel para que cuidara el camino.
Ahora Jesús, cuando dice yo soy el camino, está diciendo nuevamente Dios hizo que el camino quedara libre. ¿Se acuerda que en la cruz Él muere? Y cuando Él muere se rasga el velo del templo, 15 metros de alto de cortina. Cortina que tenía casi 5 centímetros de espesor la tela. Pruebe a romper un pantalón de lona a ver si puede. Y esa era una tela gruesa, porque estaba recamada hasta con oro. Y era gruesísimo el tejido. Y se rompió de arriba a abajo, para que no dijeran que alguien llegó por abajo a romperle. Fue de arriba y abajo. Y quedó abierto el camino ¿hacia dónde? Al lugar donde solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. El lugar santísimo. Pero el día que Cristo muere hay un gran terremoto. Y se abre el camino nuevamente en ese templo del que el Señor está diciendo mi templo está en ruinas. Cristo abrió el camino para nosotros a la santidad, al trono de Dios, para que nosotros entendamos que Él nos quiere dar una vida de abundancia y de bendición, pero no seamos ciegos y sordos como Israel, sino abramos nuestros corazones para la palabra de Dios en nuestra vida. Mire que la Biblia no sea un adorno en la entrada de su casa abierta en el Salmo 91, de verdad. Que la Biblia sea una herramienta en su vida, una espada, dice la armadura. En Efesios 6 dice, tomad la espada del Espíritu, la palabra. Porque es una espada poderosa, viva y eficaz. Penetra, separa pensamientos, llega hasta los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Así es la Biblia. Nos hace ver lo que no queremos ver en nosotros mismos. La Biblia es maravillosa y reveladora. Ahora vea conmigo, por favor, en Eclesiastés, si me acompaña ahí a Eclesiastés, en el capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Aquí está hablando Salomón, un hombre que le dio rienda suelta a los deseos de su carne. Y dice en el capítulo 2 del 1 en adelante, dije yo a mi corazón, fíjese, estaba hablando con su propio corazón. Dije yo a mi corazón, ven ahora, te pondré con alegría, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necesidad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para recoger en ellos o regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos, fíjese este verso 10 y aquí vamos a parar. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Y al final dice ahí más adelante, pero todo era vacío. Podemos hablar de un hombre que lo alcanzó todo. Probó en el sexo todo. Olvídese de las páginas esas que contaminan a los pobres muchachos de ahora o a muchos adultos. Olvídese del www no sé qué. Y olvídese. Salomón hizo en vivo todo lo que sus ojos quisieron. Él lo hizo. Llegó al punto de sacrificar a sus propios hijos a un Dios. Y quemó a sus propios hijos. Porque no hubo cosa, dice, que sus ojos desearan que él no probara. Siendo sabio, dice él, conservando la sabiduría.
pero dándole rienda suelta a su carne hasta los extremos más bajos. Y dijo él al final, todo es vanidad, todo es vacío. Mira, hermano, qué triste es cuando uno vive y trabaja solo por el dinero, solo por una posición, solo por un reconocimiento de alguien o de algunas personas. Tengo que demostrarle a mi familia, tengo que demostrarle a mis hijos, tengo que demostrarle a mis papás. Hermano, mire, y viven vidas amargadas, porque sus anhelos, sus sueños, todo lo que buscan al final de cuentas es vacío. Decía Pablo, es como golpear el aire. Pelear contra el aire no se puede. Entonces nosotros tenemos que pensar qué estamos haciendo, porque cuando le damos gusto a nuestra carne, nosotros estamos fallando terriblemente. Estamos alejándonos de Dios a pasos agigantados. Ahora vea conmigo Ageo 1:6. Dice Ageo 1:6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, dice, bebéis y no quedáis satisfechos. O sea, una vida insatisfecha es lo peor que uno puede decir cuando ya está viejito. Cuando uno ya pasaron los años y dice, bueno, nunca fui feliz. ¿Cuántas personas ya de edad, ya solo estoy esperando la muerte, ya que venga, porque ya no quiero vivir, dice la gente, ya cuando está muy grande? Ya viví mucho, ya me toca morirme, porque ya están hartos. Pero sabe, hay gente que llega a edades avanzadas. Yo leí de una mujer que se fue a la universidad y tenía 80 años cuando entró a la universidad y fue a estudiar ingeniería. Cuando entró, dice que los primeros muchachos que entraron dijeron a ser el decano, o a decir, pero no sabían que era una compañera más. Y dice que durante toda la carrera de ingeniería, esa mujer era la primera en llegar. Era la más contenta, motivaba a todos sus compañeros, entregaba excelentes sus trabajos, sacaba muy buenas notas, ayudaba a los que iban bajo en sus notas. Era una mujer que tenía una energía que ya quisieran todos esos jóvenes que estaban compartiendo con ella la carrera. Fue amada, respetada por toda la universidad, no solo por los de ingeniería, era conocida en todo el campus universitario. Cuando se graduó lo hizo cum laude, con honores y reconocimientos. Salió en los periódicos de su comunidad. Y al poco tiempo de graduada murió. Pero dice que murió contenta. Y ella decía, yo amo vivir, decía. Porque le decía, ¿cómo a su edad usted viene a estudiar ingeniería? Es que quise estudiar eso, siempre quise ser ingeniero. Y es un sueño que tengo y quiero lograrlo. Pero a su edad le decían, sí, ¿qué tiene? La edad se lleva en el alma, decía, en el corazón, yo soy feliz. He alcanzado muchas cosas en mi vida y todavía puedo dar más, decía él. Y disfrutó, y era feliz, motivó a cantidad de jóvenes, les enseñó a vivir a muchos que estuvieron cerca de ella. Pero qué diferencia cuando alguien no es productivo, ¿verdad? Cuando alguien está amargado por lo que le ha sucedido en la vida, cuando alguien no está conforme con la vida que tiene, la casa que tiene, la ropa que tiene, la estatura que tiene, el color de piel que tiene, el tamaño de ojos que tiene. Vive inconforme y quejándose todo el tiempo por el esposo, por la esposa, porque muchos hijos, porque muchos molestan, porque no molestan, porque están colochos, porque tienen el pelo liso. Mira, hermano, el ser humano está siempre protestándole a Dios y nunca está conforme. Pero hasta que uno encuentra la sabiduría de Dios y qué precioso es estar en esta tierra unido a Dios, entonces la vida tiene un significado, tiene un sentido. Pero nos amargamos y protestamos, o porque tenemos mucho o porque no tenemos nada, o porque estamos en medio, pero siempre alegamos. Miren, como aquel hombre que dice que dejó de beber como por 30 años, y lo hizo a través de un experimento que él inventó, que cada vez que él pasaba frente a la puerta de una cantina, saltaba y llegaba al otro lado frente a la puerta y seguía su camino en la banqueta. Pero dice que un día abrieron un bar con una gran puerta, hermano. Y el cabal iba ahí, y cuando vio, dijo, ay Dios mío, y agarró aviada, fíjese, y corrió como una cuadra entera, y brincó, y la puerta era como de unos 7 metros, siempre hizo un salto olímpico en el cemento, y casi se rompe todo cuando cayó al otro lado, y logró pasar, y dijo, no, esto sí hay que celebrarlo, se metió a la cantina y se embriagó. O sea, a veces nosotros somos así, no nos damos cuenta del grave error que cometemos cuando no estamos unidos
a Dios y vivimos una vida sin propósito. Y tenemos que tener propósito en nuestra vida. Dios es nuestro propósito y alabar su nombre. Ahora vea conmigo lo que dice Efesios 5:18. Aleluya, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de, ¿qué dice ahí? Del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Está con mayúscula porque es del Espíritu Santo. Si yo preguntara, ¿cuántos de aquí están llenos del Espíritu Santo? ¿Sabe usted que cuando recibimos a Cristo como Salvador, Él nos llenó con su Espíritu Santo? La gente piensa que estar lleno del Espíritu Santo es temblar y hablar en idiomas raros o hacer cosas raras. Estar lleno del Espíritu Santo es conocer la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Alguien lleno del Espíritu Santo vive para obedecer y se disfruta hacer lo que Dios le manda hacer. Y mira, a veces Dios nos pide hacer cosas locas. Y cuando el Espíritu nos está guiando a hacer cosas que otros dicen, ¿cómo vas a hacer eso? El Espíritu me está poniendo que lo haga. Yo le he contado ya varias veces, que lo aburrí con mis testimonios, ¿no? Pero le conté de que una vez oramos para que no lloviera en un lugar donde estábamos trabajando. Y le dije, Señor, yo literalmente le dije, y había pastores ahí. Y le dije, Señor, yo te pido, abre un hoyo en el cielo para que aquí sobre nosotros no llueva. Pero en lo demás que llueva, que igual la tierra aquí necesitan los agricultores la lluvia. Pero aquí sobre la iglesia te pido lo que hacemos este trabajo, que no llueva. ¿Sabe usted que los pastores se agarraban el estómago de la risa? Pero cuando empezó a llover, se abrió literalmente un hoyo redondo en el cielo. Lástima que no había celulares con cámara en ese tiempo. Que fue hace mucho tiempo. Y Dios permitió, y cuando le dije yo al trabajador, ya no hay problema que llueva, me dijo, no, ya no, me dijo, ahorita hasta que llueva es bueno, me dijo. Señor, gracias te doy, que venga la lluvia. Y se cerró el cielo y cayó un gran chaparrón sobre nosotros. Viera la cara de esos pastores que se estaban riendo. Hasta el respeto me agarraron y dijeron, este cuate es puro profeta. Pero no era eso. Es que yo creo que Dios podía hacer cosas. Yo vi a mi pastor orar para que lloviera en una finca y llovía. Y lo llamaba el dueño de la finca y le decía, pastor, está lloviendo mucho, se me cae el café. Oraba y paraba la lluvia, hermano. Discúlpenme, pero es que yo sí puedo creer porque yo vi a alguien hacerlo. Y cuando vi que alguien puede decirle a Dios, Señor, que no llueva, que llueva, Gedeón lo hizo. Está en la Biblia. Entonces yo puedo venir y decirle a Dios, si está en la Biblia, hermano, se vale. Si usted lo cree de todo su corazón y no duda, va a ocurrir. Pero también le digo con vergüenza. A veces no tengo ni para el gasto. Y aquel día abrí un hoyo en el cielo con mi oración y hoy no puedo porque tengo el hoyo en la billetera porque se me va de largo el piso. Fíjese cómo es uno. Para unas cosas funciona la fe y para otras no nos funciona. ¿Por qué? Porque no estamos unidos todo el tiempo a Dios. Es que hay que aceptarlo. Pero la unidad con el Espíritu de Dios, la guía del Espíritu de Dios es lo que cambia nuestras circunstancias. Mire, a veces uno intenta cambiar por uno mismo. Porque uno dice, voy a hacer la lucha, tengo que cambiar. Y uno intenta, hermano amado, ya no sigue siendo intentos que no tienen fruto al final. La única forma de cambiar que yo conozco es a través de Jesús viviendo en mi corazón. A través de esa palabra que me revela lo equivocado que vivo y cómo puedo vivir conforme a la voluntad de Dios, siendo bendecido todos los días de mi vida. ¿Cómo dice ese salmo? Y el bien y la misericordia te seguirán, dice ese salmo, todos los días. Y uno anda persiguiendo el bien y la misericordia, buscando bien. Hermano, si usted está con Dios y confiando en Dios, ellos lo van a correr a usted para alcanzarlo. El bien y la misericordia. Pero uno anda buscando y anda persiguiendo lo que no hay que perseguir. Hay que perseguir la palabra y la obediencia a Dios. Eso persigue y va a ver cómo va a cambiar su vida. Ahora vea conmigo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Note que fue Dios el que lo puso ahí en usted y en mí. Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces no vale que un hijo le diga a uno, la mamá es mi pelo, déjame, es mi pelo, es mi vida. ¿Qué mi vida ni qué mi pelo? Usted le pertenece a Dios, dígale a ese muchachito malcriado. Y como yo soy la cabeza, yo mando y usted obedece.
Porque así dice la Biblia, que los hijos estén sujetos a sus padres. Y los padres a Dios, por supuesto. Pero ¿sabe algo, hermano? No así dice. Así es mi vida. Yo así quiero. ¿Cuál tu vida? Mi vida es de Dios. Él pagó un alto precio por ella. Yo le pertenezco al Señor. Y es Dios el que pone al Espíritu en mí cuando yo creo en Él. Mire qué importante es creer. Sabe que al final nos va a salvar no lo que hacemos, nos va a salvar lo que creemos y en quién creemos. Cuando creemos en Jesús, por eso hoy la iglesia tiene que decirlo. Tenemos que decirle a cuanta gente podamos que Jesús salva, que Jesús perdona pecados, que la sangre de Cristo sigue poderosa hasta este día y va a seguir poderosa por la eternidad. Y cada hombre y mujer que crea en el Señor Jesús y se acerque a Él, va a ser salva por el poder de la sangre de ese Cristo de gloria. Ahora en San Lucas, el Evangelio, capítulo 12, versículos del 29 al 31, dice la palabra: Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya no busque añadiduras, busque a Dios, busque al que añade, ese es Dios. Ya no esté buscando donde no están las cosas para su vida. Las cosas para su vida están en el Señor. Acérquese a Jesús, busque al Señor cada día de su vida. El Señor no es religión, hermanos. El Señor es relación. Una relación personal, genuina. ¿Sabe usted que Él es más real que nosotros? Mucha gente impersonaliza la salvación. Jesús murió por los hombres. No, hermano, Jesús murió por nosotros, por usted, por mí. No lo haga impersonal, diga, Cristo murió por mí. Cuando estaba en la cruz, Él vio mi vida. Él vio mis pecados, mis faltas y mis aciertos. Él vio mis sufrimientos y alegrías. Él vio mis fracasos y mis triunfos. Él lo vio todo en la cruz. Y a pesar de eso no se bajó. Siguió en esa cruz porque dijo, vale la pena sacrificarme por Él. Vale la pena sacrificarme por ella. Ese es el Cristo que hoy está aquí. El Cristo que muere por nosotros y da su vida y resucita. Y cuando resucita nos da razón para adorarlo. Porque dice Pablo, si Él no resucita, estaríamos en vano aquí persiguiendo la fe. Pero Cristo resucitó de los muertos al tercer día y está en el trono de Dios porque el Señor Dios Todopoderoso lo ha exaltado. ¿Sabe? El pastor leía una llamada el domingo y decía que nosotros vamos a ver, así dice Jesús, para que vean la gloria que me has dado, dice. Tráelos, Señor, por favor, al cielo, porque quiero que ellos, mis hermanos, vean la gloria que el hermano mayor que soy yo tengo, porque esta gloria yo se las quiero dar a ellos. Hermano, el Señor quiere compartirnos su gloria. ¿Sabe? A veces uno se gana un dinerito, y es que ser pastor algo tan cierto, ¿verdad? Que uno dice, si yo me sacara la lotería, yo le daría a los pobres, ayudaría aquí, ayudaría allá. Y se saca la lotería y no da nada. Y sigue comprando números con la esperanza de volvérsela a sacar. No, cuando me la vuelva a sacar, entonces ahí sí voy a ayudar. Pero este es un capitalito que quiero tener, hay un colchoncito por aquello de las dudas. Mire, si usted no da cuando solo tiene 3 pesos en la bolsa, cuando tenga 1000 nunca va a dar. Y Cristo dijo, al que te pide, dale. Si usted puede. Si usted tiene para compartir algo, délo. Un día el pastor iba pues, en una calle, ¿te recuerdas? Una señora se acercó y le dijo, ayúdeme, Señor, tengo necesidad. Y el pastor sacó un billete de 5 y se lo dio. Y vino y le hizo con el billete en la cara a él, así, fuera del carro. Ella le metió la mano y le dijo, ¿y qué quiere usted que haga con esto? No me sirve, le dijo bien enojado. Y vino el pastor y pum, se lo quitó. A mí sí, le dijo, y dio verde y pum, seguirla. No lo quería. Entonces, como no lo quería, lo despreció, el pastor se lo quitó y seguimos nuestro camino. A usted no le sirve, a mí sí, le dijo. ¿Vieron cómo se quedó la señora con la mano? Me quitó el billete, ¿va? Y como dio verde y nos fuimos. A mí como me dio de risa. Pero una lección recibió, porque a veces somos, como dicen, pedidores y con garrote, ¿verdad? Limoneros y con garrote. Tremendo. Pero, hermano amado, nosotros tenemos que tener el gozo que nos da saber que Cristo hizo tanto por nosotros. Mire lo que dice, por favor, Ageo, ahora en el verso 7. Ageo 1:7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Vuelve el Señor a decirles, mediten sobre sus caminos.
En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 15, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está hablando de que uno tiene que ver en su vida como note que ya no vamos a echar otro fundamento, que hablamos claro que Cristo es el fundamento. Amén. Y que en la iglesia el pastor edifica, porque está dando la palabra, pero cada uno tiene que ver cómo sobreedifica y qué materiales usa. Está dando una lista de materiales y usted nota hay unos inflamables más que otros ahí. Aunque al final el fuego todo lo consume, pero hay materiales más resistentes que otros, más finos que otros. Y está hablando de cómo nuestro corazón puede ser edificado con oro y con todo esto. Ahora, ese oro, hermano, del que está hablando, no es ese material que le está viniendo a usted a la cabeza. No es ese dinero que usted se está imaginando. ¿Sabe qué dice Isaías? Venid luego, vengan y compren, dice, a los sedientos les dice, vengan y compren, compren sin precio. ¿Y qué les dice que compren sin precio? Oro, leche, una serie de cosas espirituales, porque el oro en este caso es esa santidad que Dios nos puede dar, las piedras preciosas. ¿Sabe usted que el efod del sacerdote tenía un pectoral con 12 piedras preciosas, estaban metidas en una plancha de oro? Porque cada una de esas piedras preciosas era una tribu de Israel. Y hermano, dice que el Señor quiere que nosotros sobreedifiquemos, pero sobreedifiquemos con santidad, con entrega, con fidelidad, con fe. Porque entonces vamos a tener un traje sacerdotal que no se va a quemar en el fuego de la prueba. Vamos a permanecer en la prueba. Porque dice Apocalipsis, cuando le habla las cartas de las 7 iglesias y le está dirigiendo mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor, está diciendo a muchas de las iglesias: el que venciere recibirá tal premio, el que perseverare hasta el fin recibirá tal cosa. Y así el Señor viene a dar un montón de promesas de aquellos que perseveran hasta el fin. Mire, con Dios, hermano, no vale eso decir, bueno, voy a probar y si no me gusta. No, hermano, si usted se mete con Dios, métase y no se salga. Si usted tiene una fe, y hágala crecer, porque la fe se crece en nosotros conforme la palabra de Dios nos va alimentando y nos ayuda a crecer espiritualmente. La fe viene por el oír, dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, leámosla todos los días para que al oírla esa fe crezca en nosotros. Ahora, vea conmigo Ageo capítulo 2, versículos del 15 al 17, aquí ya estoy terminando. Ageo 2, del 15 al 17. Dice: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lugar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Está diciendo Dios que por más que sembraban, perdían las cosechas, perdían la mitad, más de la mitad de lo que producían. Y está diciendo Dios, todo eso yo lo permitía. Y les mandé ese tizoncillo, estaba viendo yo que era agua excesiva, que arruinaba los cultivos. Entonces, por más que trabajaban, al final no había producto. Y está diciendo Dios, y eso era porque ustedes en su corazón no me buscaban. Ahora, vea conmigo lo que dice el verso 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante,
desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento en el templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Verso 19. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré, dice Dios a Israel. ¿Sabe que esa pregunta que hace él, donde dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Era porque acababan de sembrar y ya no había simiente en el granero. Entonces el Señor les está diciendo, ya no tienen nada que sembrar, pero yo los voy a prosperar. Para entender que no dependen de lo que tienen guardado para crecer, dependen de mí para ser abundantes en todo lo que siembren y hagan. Eso está diciendo Dios a nuestro corazón en esta noche. Y en Habacuc, y esta es la última llamada, Habacuc capítulo 2, verso 3, Habacuc 2, 3, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Sabe? A veces pareciera como que Dios se tarda. Y con eso quiero terminar. Dios no es un mago que hace milagritos o hace actos de magia en nuestra vida. Dios nos corrige para que vivamos como debe de ser. Y nos da cuando nosotros estamos listos para recibir lo que Él nos puede dar. Y dice que Él hace mucho más abundantemente de lo que pedimos, porque Él tiene mejores ideas que las nuestras. Y sabe de qué cosa tenemos necesidad. Ahora, esta noche yo le quiero decir algo. Todo lo que hemos leído, Dios lo quiere hacer en su vida. Dios quiere prosperarlo en lo que usted hace. Dios quiere levantarlo de donde usted se ha venido abajo. Y Dios quiere sacarlo de ese pozo de la desesperación, como a David en el Salmo 40. Dios lo quiere sacar de ese hoyo profundo. Pero usted tiene que ser, como dice él en ese salmo, pacientemente esperé a Jehová. Sea paciente con Dios. No piense que Dios va a hacer milagros mañana, pues si lo hace, pues gloria a Dios. Pero Dios no es que... A veces estamos acostumbrados a este mundo de todo instantáneo, café instantáneo, sopita instantánea, de microondas, y creemos que los milagros son así, metemos la bolsita como que son poporopos y se va a inflar de milagros para nosotros con 3 segundos. No es así, hermano. Hay que hacer algo también nosotros. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que tener una vida de devoción, una vida de entrega al Señor y de búsqueda de Dios. Esta noche yo sé que Dios tiene para sus vidas cosas buenas. Dice que sus planes son de bien y no de mal para nosotros, porque lo amamos y lo buscamos de corazón. Usted vino hoy y Dios le quería hablar. Usted vino hoy porque Dios quería que su vida fuera bendecida. Yo estoy seguro de eso. Todos en este lugar queremos ser bendecidos por Dios. Queremos tener un encuentro con Él. Queremos estar en comunión con Dios. Yo le digo esta noche, si usted se acerca a Dios, nunca va a ser avergonzado. Jamás nadie que se humilla ante Dios será avergonzado. Todos los que se humillan bajo la poderosa mano de Dios van a recibir lo que nunca soñaron, de ese papá que es Dios. Un papá que no guarda rencores, un papá que no nos destruye, un papá que nos habla con amor y nos levanta cuando necesitamos. Ese es el Dios al que hoy le vengo yo a dar gloria y gratitud por su vida, y al que le digo es el Dios más amoroso de todo el universo. No hay otro Dios, solo Él es Dios, solo Jesús es Dios. Así que vamos a orar, a cerrar nuestros ojos y a darle gracias al Señor. Padre, yo te agradezco de todo mi corazón por la oportunidad de poder escudriñar tu palabra, de poder ver, Señor, cómo Israel se parece tanto a nosotros, Señor. Cómo nosotros también olvidamos de orar, olvidamos leer la Biblia, olvidamos tener contigo una comunión durante el día. Padre, yo te pido que hoy, como dice este mensaje, meditemos en nuestro camino y volvamos a ti, Señor, para que nuestros pasos se encaminen hacia una vida de victoria, hacia una vida amparada bajo la sombra del Omnipotente. El que habita ese abrigo va a morar, va a vivir en esa sombra, en esa shekinah de Dios que trae protección, bendición, sanidad, alimento y todo lo que necesitemos. Padre, gracias, porque si las aves, que son criaturas tuyas hermosas, reciben el alimento cada día,
así nosotros que somos tus hijos, por los cuales tú diste tu vida en la cruz, vamos a tener la provisión que necesitamos. Si alguien trae hoy necesidad en su corazón, yo oro para que esa necesidad sea suplida totalmente por el poder de Dios y que venga la respuesta del Señor para la vida de cada persona en este lugar. Si es necesidad material, si es necesidad de cariño, si es necesidad de restauración, si es necesidad de tener un encuentro contigo, Padre, que eso se dé por tu poder y tu misericordia en cada uno, Señor. Te lo pido, todo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Y si alguien hoy le quiere dar la invitación al Señor de entrar en su corazón, como siempre lo hacemos, invitamos a quien quiera decirle al Señor, entra en mi vida, que repita esta sencilla oración y que le diga, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, mi necesidad de ti, Señor. Yo te pido que entres a mi corazón. Sé mi Salvador, Señor. Levántame, por favor, borra mis pecados y rebeliones con tu sangre preciosa. Lávame de toda maldad, Señor, y limpia mi camino. Señor, por favor, llena mi corazón y yo te reconozco como mi único Salvador personal, Jesús. Reconozco que el sacrificio de la cruz fue por mí. Y sé, Señor, que si te abro mi corazón, yo voy a estar en la eternidad. Porque cuando alguien le abre el corazón al llamado tuyo, tú pones su nombre en el libro de la vida. Padre, gracias por Jesús y gracias porque te pude dejar entrar en mi corazón.